Bueno, yo a diferencia del consejero, me traigo el piso escrito, pero el motivo es completamente diverso. En mi caso es que no se hace otra cosa que hablar. Entonces, si no tengo un papel, un reloj, que debe ser aquí mismo mucho rato y no me parece bien. Me han dado un tiempo que voy a respetar. Y voy a hablar fundamentalmente de qué importancia puede tener en las sociedades que nos pongamos de acuerdo, y concretamente en el espacio público y en el sistema público. Esto tiene su aplicación y cada uno puede trasladarlo a las empresas, las instituciones, las familias, los partidos, los sindicatos, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en el mundo de la política, que es mi especialidad, la sociedad. Había un ministro, creo que es ahí, Levi Scott, que era un político que quería fama de ser una persona incansable a la hora de buscar una norma, que era capaz de negociar todo lo que hiciera falta, que la final consiguió. Y se decía que era tan partidario del compromiso que cuando se le preguntaba si quería té o café, siempre decía las dos cosas, como para que nadie se sintiera vacío. Bueno, a veces el deseo de encontrar un compromiso puede ocultarnos el hecho tan propio de nuestra condición humana, de que generalmente en la vida hay que elegir, no se puede tener té y café a la vez, al final hay que tomar decisiones y los acuerdos no son posibles, incluso hay principios que son incompatibles, por lo cual muchas veces hay que optar a que decidir. Una democracia, por otro lado, es un sistema político que, más que de acuerdos, es un sistema que nos permite vivir en condiciones de profundo y persistente desacuerdo. A diferencia de otro sistema donde no se puede vivir en desacuerdo, simplemente te vas chipiando. Viví muchos años en Burdeos y me preguntaban a un amigo francés ¿por qué Goya murió en Burdeos? Y yo decía, porque Goya vivía en un país en el cual perdía las elecciones y iba al país. Y esto es algo que en España hasta la muerte de Franco ha sido autónomo. La gente se juega, pierde las elecciones. Bueno, pues hemos construido un sistema mejor o peor en el cual el que pierde se queda y espera otra cosa. Esto es maravilloso. Ahora bien, siendo esto verdad, que tenemos que habituarnos a convivir con los desacuerdos normales, no pasa nada, es cierto al mismo tiempo que hay circunstancias especialmente graves o asuntos especialmente centrales de la convivencia en los cuales más vale que invirtamos un especial esfuerzo para ponernos de acuerdo que mantener desacuerdos que o bien son artificiales, artificiosos, o bien a la larga lo pagamos con un precio social muy alto. Es verdad que hay veces que, por ejemplo, es mejor mantener los principios que ir a una negociación en la cual uno cede con esos principios, ¿no? Pero la tesis que yo voy a mantener en esta intervención es que, en general, los desacuerdos son más conservadores que los acuerdos. En una sociedad, los desacuerdos son más conservadores, es decir, cambian menos las cosas, producen menos transformaciones que los acuerdos. Y que muchas veces, y yo voy a hablar en general, yo no voy a hablar de nada en concreto, porque me dedico a la filosofía política, pero filosofía. Por tanto, no pretendo criticar a nadie en concreto y a todos a la vez. Una sociedad polarizada es una sociedad que tiene enormes dificultades de transformarse. Ser fiel a los propios principios, a eso que uno considera que es un principio irrenunciable y indisociable, es una conducta que puede ser en ocasiones admirable, pero también defender esos principios y una flexibilidad nos condena a estancarnos. Y pienso que uno de los grandes problemas que tenemos las sociedades democráticas contemporáneas es que estamos administrando el estancamiento. Estamos realmente estancadas. La política en una sociedad democrática no puede producir cambios importantes, si no hay algún tipo de decisión. Si los agentes intervienen en ese espacio, no son capaces de hacer algún tipo de decisión. Como se mida esa decisión, eso es otro asunto sobre el que se puede discutir. Pero me parece como principio básico.
Si los acuerdos son importantes en una sociedad política, es fundamentalmente porque los costes del desacuerdo son muy elevados y donde los costes del desacuerdo sean muy elevados. Fundamentalmente, asentar el status quo. Y esto es algo relevante, sobre todo en un mundo cuyos serios problemas se detectan si no se hace. Si estuviéramos ante problemas que arregla el tiempo o que simplemente se van a mantener tal cual, no sería muy grave no hacer nada. Pero creo que hay bastantes problemas en estas sociedades que irán a peor si no hacemos algo que implique una cierta transformación e intervención sobre la sociedad. Y esa intervención no será posible de fondo, que no sea la intervención superficial, la situación, sino el cambio. Yo creo que nos podemos permitir menos que en otras ocasiones el no hacer nada presente porque los costes de retrasar ciertas decisiones sociales son muy elevados. Me refiero a temas que tienen que ver con nuestro modelo de convivencia, con cuestiones de tipo territorial, con cuestiones competenciales, con el cambio de lucha contra el cambio climático, los grandes asuntos de la convivencia en los cuales es importante ponerse de acuerdo, habiendo otros muchos en los cuales el desacuerdo, la discusión no tiene el mayor impacto. Hay un cierto tópico, cierto lugar común, según el cual una sociedad es más creativa cuanto más disenso, cuanto más discrepancia, cuanto más desacuerdo. Yo creo que esto hay que matizarlo bastante, porque muchas veces uno se encuentra en la sociedad, al analizar los sistemas políticos y la vida democrática, que hay ciertas formas de oposición, ciertas formas de llevar la contraria de antagonismo, que son muy poco originales, que son bastante monótonas. Incluso muchas veces implican simplemente un cierto automatismo. ¿De qué se habla que me opongo? ¿No? Está dicho pues, automáticamente yo me tengo que poner en contra del gobierno si estoy en la oposición, o de la oposición si estoy en la gobierno. Eso es un automatismo que hace cualquiera, ¿no? Hay un negativismo de la oposición muy ritual, que más o menos lo sabe hacer cualquiera, y hay un hooliganismo del gobierno. Ambos dos se apoyan en una cantidad de tópicos y de estereotipos. En cambio, tenemos muchas experiencias históricas, no solamente aquí en general, de cómo las sociedades han dado lo mejor de sí precisamente cuando han hecho el gran esfuerzo de ponerse de acuerdo, probablemente apremiados por la necesidad de entenderse ante el miedo al abismo, muchas veces, que es lo que más, el horror, el miedo al horror, a la mutua destrucción asegurada, ha producido grandes avances políticos. Mientras que la simple imposición o el radicalismo marginal pues no ha generado nada interesante en esa sociedad, no ha conseguido cambiar nada. Quisiera analizar 3 o 4 factores que a mi juicio están explicando que nos suceda esto y, por tanto, aportar alguna línea de solución. Por la entrada, este panorama general lo que hace es que reproduce en nuestras instituciones, en nuestros partidos, en nuestros sindicatos, en nuestras organizaciones en general, un dualismo entre duros y blandos, entre intransigentes y positivistas. La gente que guarda las esencias, los tea parties, que los hay en todas las organizaciones, toda organización tiene un tea party, y los que lo aplican. Este dualismo es bastante habitual, incluso tiene además una explicación, y es que generalmente en los agentes políticos hay quien debe su autoridad fundamentalmente al prestigio interno de la organización y por tanto le interesa cuidar a los hooligans, y hay en cambio quien vive del apoyo exterior, del respeto de la oposición, de la capacidad de ponerse de acuerdo, y generalmente esto lo suelen pagar con una cierta desconfianza en relación con los suyos. Bueno, este dualismo, quien haya tenido alguna mínima experiencia política, lo habrá vivido o sufrido, habrá hecho lo que le habrá parecido conveniente dentro de ese posicionamiento. Muchas veces lo que en un sistema político
favorece la cohesión interna del grupo, le dificulta llegar a acuerdos, por ejemplo, con la oposición, ¿no? Y al revés, uno puede caer muy bien a la oposición y puede estar seguro de que eso va a ser su propia ruina en el siguiente congreso del partido, ¿no? Creo que en este asunto nos jugamos algo que es, en el fondo, un asunto antropológico, me perdonaréis a estas horas de la tarde hacer una pequeña excursión filosófica, pero en fin, ya está desde que si no hablar de un filósofo y vamos a acabar eso. Que es la distinción entre los principios y los compromisos, que es que a veces tendemos a confundir, ¿no? Vamos a ver, primero, en primer lugar, reconozcamos que eso de ceder es muy difícil, que muchas veces es una mera intención generosa, ¿no? Que por supuesto que hay acuerdos integradores, hay acuerdos win-win, gano yo y ganas tú, hay muchos acuerdos, pero hay más de los que pensamos. Es decir, acuerdos que no modifican ninguna división, eso digamos que es fácil, eso cualquiera no tiene gran problema. La única dificultad es identificarlo bien. Los actores no son capaces de darse cuenta de que si plantean las cosas de otra manera ganan los dos, o ganan todos. Y bueno, esa es la dificultad, pero este tipo de acuerdos no es muy actual. Generalmente, en muchas ocasiones no podemos aumentar el tamaño de la carta. Y por tanto, hay que buscar soluciones más imaginativas, hay que crear compensaciones simbólicas o buscar nuevas soluciones. Y además, tampoco para eso hay que ser político, para tener esa experiencia en la vida humana en general. Casi nadie consigue todo lo que se había propuesto en la vida. Generalmente, la vida es un encadenamiento de decepción. Vamos consiguiendo parte de lo que pero otra parte que no, otras cosas porque hay otros que no nos dejan, porque las cosas se resisten a la etc. Y mucho más en un espacio como es el espacio público, el espacio político, en el cual hay un factor fundamental que es la competencia, la rivalidad. Esto exige de nosotros muchas veces que nos tengamos que dar satisfechos con menos de lo que esperamos. Es una experiencia normal. Bueno, si no podemos conseguir todo lo que queremos, ¿con cuánto nos daríamos por satisfechos? Por eso, a mí me gusta decir que la gente nos definimos más por, a ver cómo lo digo, luego lo explico y cómo lo nos definimos más por nuestra segunda mejor opción que por la primera opción. Es decir, no me digas a mí lo que aspiras, porque bueno, a las situaciones son libres, no pasa nada lo que sea. Dime con qué quedarías por satisfecho. Esto vale para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Es decir, los ideales, las aspiraciones nos dicen lo que queremos ser, pero los compromisos, es decir, lo que estaríamos dispuestos a ceder y a considerar como suficiente, nos dicen lo que somos. Por eso, esto es perfectamente compatible con que mantener los principios propios es una actitud muy noble política, ¿no? Incluso pienso que en una sociedad democrática tiene que haber un espacio para partidos de gobierno, es decir, para partidos cuya vocación es intervenir en la sociedad desde el gobierno, por tanto, buscando compromisos, etc. Y incluso un espacio ahí para partidos que no quieren gobernar. Entonces, uno se encuentra en la sociedad que hay estas dos cosas. Y no me parece ninguna de las dos cosas legítimas. Y hay un tipo de discursos de quien dice, no quiere gobernar. Bueno, yo a veces suelo decir a los líderes de partidos políticos de la primera clase que hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno se sitúa fuera del gobierno sin darse cuenta. Uno tiene que hacer la oposición sabiendo que en algún momento tendrá que gobernar. Y cierto tipo de oposición le hace aparecer a uno como alguien que no tiene ningún interés en gobernar. Y eso la gente lo percibe y deja de votar. ¿No? ¿Por qué me ha dejado de votar? Pues porque te han dejado de percibir como un agente de gobierno. Tú mismo, no puede ser. ¿No? Por ejemplo, hay muchos movimientos sociales que no tienen ninguna pretensión de llevar al gobierno, sino simplemente de ejercer un cierto rol y hacer la presión. Yo creo que algunos de los malentendidos en torno al 15M, creo que fue
el movimiento del 15M, y probablemente una de las cosas más interesantes para alguien como yo os he dedicado a la filosofía política de cómo va a evolucionar el fenómeno Podemos, es que había un espacio que era el espacio de gente que protestaba sin pretensiones de gobernar y que en ese juego tenía toda la legitimidad, y ahora de repente, o como consecuencia de una cierta transformación, esa gente o alguna gente que viene de un movimiento que en principio no tenía pretensiones de gobernar, ahora mismo se convierte en un agente con pretensiones de llegar a la política. Pero vamos a ver un choque de locuras que va a ser, bueno, ya es muy interesante, ¿no? Para los que dedicamos a explicar esto un poco de estudiarlo desde el fondo. Me parece que es perfectamente legítimo que haya quien comparezca en el espacio público únicamente trasladando principios que consideren revolucionarios y haciendo bandera de ellos. Pero eso es un juego distinto del juego de aquellos que están en la política para transformar, para gobernar, para entrar en un juego de mutuas decisiones. Es verdad también al mismo tiempo que cuando uno no tiene ninguna pretensión de gobernar, por así decirlo, tiene más fácil exhibir sus propios principios. Porque no se encontrarán en una situación horrorosa de tener necesidad, ¿no? Y a veces incluso, si me permite decir así, sin ofender y molestar a nadie, ¿no? A veces la radicalidad a la hora de mantener unos determinados principios no significa que esas personas que mantienen esa radicalidad sean moralmente mejores, sino que son políticamente relevantes. Políticamente relevantes se puede permitir ciertos lujos, por así decirlo, una mayor dosis de principios que quienes o han estado o están o han estado. Bueno, yo creo que forma parte de las obligaciones de un buen político, en este caso concreto, tratar de descubrir cuáles son las posibilidades de acuerdo y cuáles son también sus límites. Y no equivocarse a la hora de hacer juicio respecto de uno y respecto de otro. Porque muchas veces tampoco se trata de grandes acuerdos en el sentido de grandes consensos, sino acuerdos honestos, acuerdos parciales, acuerdos que impliquen una renuncia. No voy a decir el ejemplo, pero un ministro español me contó que había tratado de negociar un asunto con la oposición, llamó al líder de la oposición a su despacho y le dijo: de estos temas que me quiero poner de acuerdo contigo, ponme una lista en un papel, aquellos sobre los cuales no quieres ni que empecemos a intentar transformar un acuerdo. Se quedó así, se quedó totalmente desconcertado. Se le dio fuego y aquello salió mal. Bueno, pero a veces esto es una buena estrategia también personal, ¿no? Sobre qué temas no vamos a llegar a ninguna cosa, que otros sí, no decimos que confundamos lo uno con lo otro. Bien, otro factor que yo creo que explica bastante lo que nos está pasando ahora, se podría resumir en la siguiente idea: es abrumador el peso de las campañas sobre los gobiernos. En estos momentos tenemos un sistema político, en general, que está pensado para ganar campañas y muy poco pensado para gobernar. De hecho, la mayor parte de la gente que asesora a los gobiernos es gente que asesora en materia de comunicación y se asesora mucho en materia de comunicación. Y como los gobiernos están sometidos continuamente, no es verdad que los gobiernos se rebanan cada 4 años, no es verdad que cada 4 años, hay cada año y medio, lo cual implica que muchas veces quien gobierna realmente está en campaña electoral todo. Bueno, ¿por qué esto dificulta los acuerdos? Pues por una razón de tipo estructural. A ver, la lógica con la cual uno hace campaña es una lógica que no coincide, incluso a veces choca, con la lógica que uno necesita para gobernar. La lógica de la campaña, en general, es la lógica de la promesa, de la posibilidad del desastre del adversario, de desacreditar a los rivales, que forma parte también de la política, desacreditar al rival como un buen candidato. No es legítimo en absoluto. Por tanto, dentro de la campaña, la retórica que acompaña a la campaña está llena de promesas, descalificaciones, posibilidades, etc.
¿Qué pasa? Que luego gobernar es totalmente distinto. Gobernar implica no prometer, hablar de la herencia recibida, de lo limitante que son las condiciones, de los casos del presupuesto, llamar a aquel que me puede ayudar a tener mayoría absoluta. Incluso ahora, y además, yo creo que ahora mismo se pueden poner muchos ejemplos, pero como no quería aquí hablar de política, sino de política, voy a hablar de cómo, ejemplos de cómo las mayorías absolutas son poco beneficiosas para los iniciativas. No son una condición necesaria para obtener lo que se quería obtener. En muchos casos, producen un mayor desgaste. Bien, ¿qué pasa en las campañas electorales? Pues que la campaña electoral hay una gran polarización. Incluso hay una cierta animosidad que suscita, la propia campaña electoral suscita una cierta animosidad que no favorece las relaciones entre los candidatos que serán luego necesarias a la hora de buscar acuerdos de verdad. Una campaña es competitiva, una campaña es un juego de sumación. Aquí hay 50 o 200 escaños a repartir, que la tarta no se va a aumentar. Pero lo que se trata es de derrotar al adversario. Pero hay ciertas cosas que nos van a ayudar a conseguir el objetivo de la campaña y que nos van a dificultar el objetivo de la campaña. Como todo el sistema político, según mi opinión, está basado en lo primero y se preocupa muy poco de lo segundo, aquí tenemos un gran error. Cuanto más se adentran esas actitudes de campaña en el proceso político, en el proceso de gobierno, más improbables son los acuerdos entre los competidores, ¿no? Y yo creo que el hecho de que hayamos convertido la política en una campaña permanente es una de las razones que explican las dificultades profundas que tenemos a la hora de llegar a acuerdos. El sistema se ha desequilibrado, no hablo aquí de personas, no estoy hablando de personas concretas que me parecen un poco relevantes. Yo creo que hay problemas que tienen que ver con lo sistémico que me parece que son mucho más graves, ¿no? El sistema se ha desequilibrado y gobernamos con el espíritu de la campaña, incluso con sus vicios. La campaña permanente ha borrado ya casi por completo la diferencia entre estar de campaña y estar gobernando. Muchas veces se confunden los dos, lo confunden los agentes, lo confunde la gente, lo confundimos la ciudadanía. Yo creo que, dicho de una manera un poco brutal, un poco sin los matices que haría falta, los políticos hacen demasiada campaña y gobiernan poco. Y además, repito, esto no es un asunto relativo a las personas, sino es un asunto estructural. Creo que necesitamos, para lograr que necesitar instituciones, hay algunas y hay que fortalecerlas, que modelen el peso que las campañas ejercen sobre el gobierno y sobre todo ese cinismo, esa mutua desconfianza que genera. Las campañas tienden a favorecer el cinismo y a generar una mutua desconfianza. Es inevitable. Bueno, reduzcamos el ámbito de la campaña. Intentemos limitar esa invasión cancerígena que ha ejercido sobre todo el sistema político. Dicho de otra manera, yo creo que en un sistema político es razonable, hay que economizar muchas cosas, hay que economizar recursos, hay que economizar mil cosas. Yo diría, hay que economizar también el desacuerdo. Economicemos el desacuerdo. No estemos en desacuerdo en todo. No usemos la palabra desacuerdo, no nos pongamos enfrente rivalizando siempre y necesariamente. Porque cuando nos haga falta tendrá poco peso y a lo mejor resulta que cuando nos sobra no podemos quitarnos de encima. Por ejemplo, suponer las peores intenciones en nuestros rivales, cosa que es una típica estrategia de campaña, que pretende X, ¿no? Eso es algo que puede ser psicológicamente muy gratificante. Es algo que nos puede otorgar un gran crédito en nuestra ropa, de nuestros curias. Pero suena el mundo respeto que es necesario para construir compromisos en el futuro. Muchas veces nos encontramos con esa dificultad porque hemos estado observando una sospecha de que el otro tiene unas intenciones
excesivamente negativa, en lugar de decir que estamos en desacuerdo con las razones que sean, como las campañas además no son un buen momento para la deliberación, no son un buen momento para el argumento razonable. Las campañas son momentos en los cuales no hay diálogos constructivos, a pesar de esas escenificaciones que hablamos. En la campaña se trata de polarizar. El asesor más barato de campañas electorales lo primero que le dice a ti es polarizar. Ponte tú y los otros. Y de acuerdo con lo que vamos a esa polarización, tira mejor. Es lo que se aprende en los sitios donde se estudian estas cosas. Bueno, no me parece mal. Me parece que es una estrategia interesante. Pero si solo hay campaña, nos pasamos la vida polarizando. Y por tanto, hacemos que se instale esa mentalidad en todo el proceso político. Que haya ya con esto termino, que haya una cultura democrática proclive al acuerdo, no depende solo del sistema político. Aquí hay muchos factores que están en juego. Me quería referir a dos o tres de ellos. De entrada, las instituciones educativas. Yo creo que las instituciones educativas juegan un papel fundamental en la configuración de ciertas actitudes en la ciudadanía que son fundamentales luego para que el proceso político, para que la vida, la cultura política y la vida democrática sea razonable y se ajuste satisfactoria para todos. Y creo que vivimos en sociedades con una serie de factores que aquí no nos daría tiempo a analizar, que favorecen una cierta fragmentación social. Es decir, probablemente nuestros sistemas educativos, probablemente nuestros sistemas de valores, en el fondo nos están situando, nos están empujando hacia comunidades muy homogéneas, es decir, hacia buscar espacios homogéneos en los que convivimos, los que estamos de acuerdo, los que tenemos un mismo nivel de vida, los que tenemos unas mismas preocupaciones, incluso una misma ideología política. Yo creo que esta fragmentación en espacios homogéneos, en una sociedad poco permeable entre sí, tiende a favorecer los prejuicios, esos prejuicios que nos impiden entender al otro, las razones del otro, el otro con el cual podemos seguir manteniendo desacuerdos, incluso desacuerdos de forma, pero no necesariamente esa larga mochila, ese conjunto de prejuicios que muchas veces arrastramos, que muchas veces son fortalecidos por la escuela, por los medios de comunicación, por las amistades, por los entornos etc., que tienen un efecto que es muy pernicioso para nosotros como personas, para nuestra propia psicología y para los sistemas sociales y las democracias. Y es que nos privamos, cuando buscamos el contacto con grupos homogéneos y con gente como nosotros, con los nuestros, los que piensan como nosotros, con los que son como nosotros, en el fondo nos privamos del contraste de la diversidad. Y sin el contraste, sin el juego de contraste, sin la diversidad, no podemos jugar. Nos pasamos todo el día ratificando lo que ya sabíamos y por tanto no haciendo ningún descubrimiento interesante. Yo creo que si la educación es importante a este aspecto, es porque precisamente en ella, gracias a través de la comunicación, se puede ofrecer una imagen no caricaturizada, justa de los más, de los otros, de los distintos de nosotros. Y por tanto, luchar contra los estereotipos de unos y de otros. En segundo lugar, tal vez sean en nuestras sociedades contemporáneas los medios de comunicación la institución que más contribuye a que vivamos en campaña permanente. No voy a echar las culpas a nadie, pero creo que también es un asunto estructural. Los medios de comunicación viven de la polarización, de la anécdota, de la exageración, del detalle morboso. Es lógico que no le pediremos otra cosa, aunque yo también, cuando he tenido que hablar a gente del mundo de los medios de comunicación, les he dicho que tiene muy poca imaginación. Bueno, aquí no habrá ningún periodista, esto es molesto. Bueno, si lo hay, no se lo tome mal, yo también le puedo hablar de los defectos de los profesores universitarios, que aquí hay alguno y también, bueno, alguno que no tiene, pero en el caso sí. Ojalá los periodistas, ojalá los medios de comunicación tuvieran más imaginación y fueran más capaces de informar acerca de la normalidad. De lo normal. Nos llamaría
llamaría muchísimo la atención a los ciudadanos saber que en un parlamento, incluso en el parlamento más polarizado y más combativo que exista, una gran cantidad de las leyes se aprueban por unanimidad, incluso casi sin votación. Es decir, que no hay tanta polarización como la que uno cree en los medios de comunicación. Por supuesto, creo que forma parte de la comodidad de los medios el presentar a los políticos en una batalla encarnizada por la supervivencia que explicar todos los entresijos complejos de una sutil negociación. Esto tiene poco morbo, hay que ser muy trabajador para hacerlo, y cambia la opinión, lo hace vamos. Yo creo que los medios de comunicación deberían proporcionarnos, ahora que se habla mucho de nutrición, proporcionarnos una dieta más saludable en materia informativa. Yo creo que no nos estamos alimentando bien, informativamente hablando, por los medios de comunicación. Es decir, una dieta que sea más rica en cuanto al contenido político de lo que está en juego, que sea menos simplificadora y que limite, no digo que no hable de ello, pero que limite los aspectos sórdidos o personales o extremos de los acontecimientos políticos. Toda la noticia que no esté vinculada a una persona que no tenga algo de sórdido. Voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Pero contraviniendo lo que me había propuesto. Pero bueno, es un ejemplo de cosas aquí, ¿no? Hace poco hemos visto un escándalo a propósito de las tarjetas humanas. Creo que todos estamos aquí, seríamos capaces de hacer la lista de los gastos que se han hecho con esas tarjetas opacas, porque ha salido de los comunicación. Y seguramente ninguno de aquí, casi ninguno de aquí, seríamos capaces de decir qué cúmulo de decisiones se tomaron, qué cúmulo de malas decisiones se tomaron para que hubiera que hacer un rescate bancario de esa institución financiera. Lo primero tiene mucho morbo, muy llamativo y muy escandaloso, pero incluso desde el punto de vista económico tiene relativamente poca importancia respecto a lo segundo. Y de lo segundo no estamos hablando. No hay buenos periodistas, no hay buenos políticos, no hay profesionales en general que estén trabajando haciendo esto. Creo que no deberíamos hacer el juego, cada uno de nuestras responsabilidades, cada uno, aquí estamos gente de profesiones muy diversas, ¿no? No deberíamos hacer el juego a quien pone todo su empeño únicamente en llamar la atención. En estos momentos está demostrado que en un parlamento uno puede preparar un discurso con texto, sin texto, muy bueno, y quedarse todo el fin de semana trabajando, y aquí no merece ninguna atención informativa. Esto no es lo que llama la oposición. Pero hay una receta muy fácil, que es ponerse una camiseta o quitársela. Con eso sale uno al día siguiente en primera página del periódico. ¿Le hacemos el juego a esto? ¿O tratamos de que nuestro espacio público tenga una mayor calidad? Es decir, pueden los medios jugar a que haya más gobierno, más información sobre el gobierno, menos sobre la nación. Bueno, yo creo, Camilo, de verdad, que la democracia es siempre un juego entre acuerdo y desacuerdo, ojo cuando hay demasiado acuerdo, reunión de pastores sobre las muertas, eso de decir, es bueno que haya quien se oponga y quien mantenga, pero ese equilibrio entre desconfianza y respeto, entre cooperación y competencia, yo creo que no lo tenemos bien establecido. Y la política es precisamente a este respecto el arte de saber cuándo, en qué temas y en qué medida debemos mantener el desacuerdo y cuándo, en qué temas y en qué medida lo que nos exige la sociedad es un acuerdo. Bueno, muchas gracias.